Vivimos en una generación que lo evalúa todo. Evaluamos nuestras finanzas, evaluamos nuestro trabajo, evaluamos nuestro físico e incluso nuestras redes sociales. Pero hay algo mucho más importante que debemos evaluar. Es cómo está realmente mi relación con Dios. Y la lección de escuela sabática de esta semana nos va a ayudar a entender cómo está nuestra condición espiritual, no para condenarnos, sino para restaurarnos, porque el deseo de Dios no es señalar nuestras faltas, sino ayudarnos a restaurar nuestra relación con Él. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Soy Gerson Vega y en este canal estudiamos la Biblia para crecer espiritualmente y encontrarnos con nuestro Señor. Hoy estudiaremos la lección número 1 titulada Evalúate. Es una invitación directa de Dios para que nosotros podamos mejorar, para que nosotros podamos restaurar nuestro relacionamiento con Él. Y el texto clave lo podemos encontrar en el libro de Juan, el capítulo 15, versículo 9. Dice lo siguiente: Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos algo muy importante. La vida cristiana no solo se trata de doctrina, es relación. Recuerdo cuando en el colegio nos daban ciertas evaluaciones, cuando llegaba la época de los exámenes. Y teníamos profesores que eran muy buenos. No sé a cuánto de ustedes les habrá pasado que el profesor después intercambiaba las pruebas. O había otros que decían: chicos, autoevalúense. Y en ese curso, en esa ocasión, todos salían aprobados. El asunto es que si realmente habríamos aprendido algo. Y aquí no se trata de hacernos una evaluación. Si yo quiero realmente una verdadera evaluación, necesito ir a una persona que me conoce realmente cómo estoy, cómo soy, incluso que conoce mis pensamientos. Y cuando se trata de evaluar, eh, yo recuerdo la Biblia en el principio, en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron y Dios los llamó. Ellos se escondieron. Aquí encontramos un principio muy importante, muy interesante. Dios toma la iniciativa para la salvación. Y también en la evaluación, Dios también toma la iniciativa porque Él sabe que nosotros, si nos evaluamos, vamos a caer en una autoevaluación engañosa. Y encontramos aquí uno de los textos también principales en la lección de escuela sabática. Encontramos Jeremías capítulo 31, versículo 3. Ahí encontramos y leemos lo siguiente: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí encontramos algo muy, muy valioso. La evaluación de Dios está hecha con misericordia. ¿Te ha tocado algún profesor que les ha hecho una evaluación devastadora? O cuando de repente has dado el examen para sacar la licencia de conducir, el evaluador te evaluó desde la ira o desde la molestia. Bueno, qué bonito es ser evaluados desde la misericordia, desde la empatía. Porque cuando Cristo nos evalúa, Él conoce todo lo que somos, sabe por qué cosas pasamos, porque Él también las pasó. Y nosotros encontramos una evaluación ya en la Biblia que está dedicada a la iglesia, al pueblo de Dios, para estos tiempos del fin. Y todo esto relacionado con Jeremías capítulo 31 versículo 3 me hace entender que antes de que yo buscara a Dios, Dios ya me estaba buscando. Antes de que yo empiece a orar, Dios ya estaba obrando en mi ser. Y Dios también ya estaba obrando en ti. Cuando todos te dejaron, Dios fue a buscarte. Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa para transformar y para hacernos una buena y correcta autoevaluación. En el libro de Apocalipsis, capítulo
3, versículo 17, nosotros encontramos allí una autoevaluación engañosa, porque el pueblo de Dios cree que es rico, que está enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es un mensaje que Dios da a la iglesia de Laodicea. Y el problema aquí no es que esta iglesia era perseguida o tenía problemas de idolatría. El problema de la iglesia de la Odisea es que tenía un concepto de un autoengaño espiritual. Ellos vivían engañados, creían tenerlo todo, creían no necesitar nada. Y esa es una realidad en nuestros tiempos. Muchas personas, muchos cristianos creen que no necesitan más de un Salvador, no necesitan más de la ley de Dios, no necesitan que alguien los evalúe porque ellos están haciendo bien, conocen la Biblia, no le hacen daño a nadie y ellos creen estar en una situación tranquila de confort, que no necesitan hacer incluso la misión de Dios porque hay otras personas que se les paga para que lo hagan. La lección también nos enseña que este es un mensaje actual, porque podemos estar yendo a la iglesia, pero podemos tener conocimiento bíblico también y estar vacíos, estar sin un sentido de la vida, sin un propósito, estar espiritualmente tibios. Ahora, ese es el diagnóstico, ese es el problema, pero Dios no nos deja allí solamente en el problema. Él conoce nuestra situación. Él va mucho más allá. Dios, así como nos da el diagnóstico, también nos da una receta. Y la receta la encontramos también ahí en los siguientes textos. Por lo tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Compres vestiduras blancas para que puedas cubrir la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Jesús da la solución y es más, podríamos compararlo a nuestros tiempos y decir que esta solución no es que hay que hacer una larga penitencia o ir a una montaña para buscarla o encontrarla. Miren, qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él tiene la solución y Él mismo es el que toma la iniciativa de ir a nuestra puerta. ¿Qué más podríamos pedir de un Dios misericordioso, que es capaz de ayudarnos y podríamos decirlo así, hasta nos ayuda con el delivery? O sea, toda esta solución a la puerta de la casa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo necesario, lo importante, el llamado es que tenemos que oír y abrir la puerta, porque muchas personas escuchan el timbre que suena, escuchan el llamado a la puerta, pero no abren la puerta. Cristo tiene la solución. Apocalipsis 3, versículo 20, podemos encontrar aquí en la lección, que es un texto muy poderoso a lo largo del Apocalipsis, donde dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Jesús no derriba la puerta. Jesús no interrumpe. Él no entra sin pedir permiso. Él llama a nuestro corazón y Dios realmente respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Pero hay alguien que no respeta el libre albedrío, que ingresa por la ventana, ingresa, asalta la casa, roba y se roba nuestros sueños, se roba nuestra libertad. Ese es el enemigo de Dios, Satanás. En cambio, Cristo sí respeta nuestra decisión, porque debe ser una decisión no emocional, sino racional. Y Él llama a la puerta y entra a nuestra vida, no solo para visitarla, sino para habitar en nuestro corazón. Es maravilloso entender que Cristo quiere habitar, hacer en nosotros una morada. Pero aquí ahora vemos otro aspecto importante. Cuando Cristo ingrese a nuestra morada, ¿cómo estará esta morada? ¿Estará desordenada? ¿Estará de cabeza? Mira, algunos piensan y creen que para que Cristo ingrese a la vida, para abrir la puerta, deben primero ordenar su casa. Deben primero hacer muchas cosas para que después venga Cristo, ¿sabes? En la Biblia yo encuentro
al hijo pródigo, que fue al padre así como estaba. Él no se cambió de ropas porque tampoco tenía dinero para comprarlas. Él tampoco se pudo dar un baño. Él tomó la decisión de ir a su padre así como estaba. El ladrón en la cruz tampoco podía hacer más nada. Él aceptó el llamado de Cristo así como estaba. ¿Y tú, cómo vas a hacer para abrir la puerta? Es necesario que vayamos a Dios así como estamos. Y Dios se encargará de traer orden a nuestra vida. Así como esta tierra al principio, cuando estaba desordenada y vacía, cuando viene el Espíritu Santo, empieza a moverse sobre las aguas y Dios pone orden. Dios separa la luz de las tinieblas, la tierra de lo seco y empieza a crear. De la misma forma, Dios en su misericordia, cuando tú le permites abrir la puerta de tu corazón, Él coloca orden en tu vida. Él se encarga de crear algo nuevo y maravilloso en ti. También la lección nos va a hablar de la permanencia. Y es importante permanecer porque hemos visto al comienzo, ¿no? Con amor eterno te he amado, que está en Jeremías 31:3, y el versículo que gira en torno a la lección, que está en Juan 15:9. En Juan capítulo 15, Dios va a dar un mensaje poderoso a los discípulos de cómo Él desea que nosotros lo busquemos y permanezcamos en Él. Dios dice, permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer? Y Dios aquí da diferentes ejemplos. Y uno de los ejemplos que fue muy claro para ellos es acerca de la vid y los pámpanos. Hace poco participé de una poda de unas plantas. Y cuando podábamos las plantas, las ramas que caían, pasaban unos minutos y empezaban a morir, a marchitarse. Y ahí recordaba este texto muy especial porque es necesario permanecer, porque la planta, ese pedacito de rama, mientras estaba unida a la planta, recibía una savia, recibía los nutrientes y permanecía vigorosa la plantita, pero al cortarla empezó a hacerse más débil, las hojitas empezaron a marchitarse, no pasó un día y las plantitas ya estaban muertas. Así Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, comparó nuestra permanencia. Dios desea que permanezcamos en Él y lo que nos ayuda a permanecer en Jesús está representado por el Espíritu Santo, que es la savia. Es más, los que permanecen en Jesús llevan mucho fruto. Y Jesús explica aquí, porque separados de mí, nada podemos hacer. Es importante la presencia del Espíritu Santo, que es mucho más que una fuerza. Algunos piensan que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza, una energía, y no es así. El Espíritu Santo es nuestro consolador, y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, donde Jesús habla del Espíritu Santo, que Él es el consolador. También que nos ayuda a revelarnos a Jesús. Juan capítulo 15, 26. También nos ayuda el Espíritu Santo a convencernos de pecado. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, 7 al 8. Y finalmente guiarnos a toda verdad. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 13. Entonces, en esta lección nosotros podemos primero ser evaluados. En esa lección nosotros podemos encontrar nuestra condición, nuestro diagnóstico, como cuando vamos al hospital y nos hacen una evaluación y nos dicen en qué estamos mal y también necesitamos una medicina y hay una solución, una receta, y esta receta es espiritual que la da el mismo que conoce perfectamente nuestra condición y nos dice, como en el libro de Apocalipsis encontramos, ¿cuál es el problema del pueblo? Que es un pueblo tibio, un pueblo que no es frío ni caliente, un pueblo que necesita una exhortación, pero es una exhortación con amor, una evaluación con misericordia. Y en esta evaluación Dios
Es más, nos trae la medicina, la solución a la puerta de la casa. Toca la puerta de nuestro corazón. No invade nuestra privacidad. No invade nuestro libre albedrío. Cristo respeta nuestro libre albedrío. La decisión que tomemos, Dios es tan amoroso que incluso la respeta. Y ahora depende de ti tomar una buena decisión para vida eterna o la otra decisión que nos llevará a una condición peor. Yo te animo cada día que puedas tomar las buenas decisiones, abrir la puerta de tu corazón y permitir que Cristo ingrese a tu corazón. Es el llamado de la lección. Una situación, una autoevaluación, una evaluación bastante certera, bastante veraz, porque la persona que nos evalúa es Jesucristo. Quiero leer también aquí algo importante que para mí me tocó mucho lo que dice la lección. Esto está escrito en el libro Deseado de todas las gentes, la página 630, donde encontramos lo siguiente. Permanecer en Cristo significa una constante recepción de su Espíritu, una vida de entrega, sin reservas a su servicio. El canal de comunicación debe estar continuamente abierto entre el hombre y su Dios, así como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente. Así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él, por medio de la fe, la fuerza y la perfección de su propio carácter. Y estos son los frutos. El carácter son los frutos que produce el Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús había muchas personas que creían que conocían mucho de la Biblia, pero no tenían frutos. De igual forma, en nuestros tiempos, hay muchas personas que pueden estar yendo a la iglesia, pueden salir incluso adelante a hablar muchas cosas, pero ¿dónde están los frutos? Y los frutos, el principal fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor nos lleva a tener compasión por otras personas y traerlas para el reino de los cielos. Y aquí no estoy hablando de que todos salgan a predicar o todos salgan a dar estudio bíblico, porque el mensaje a todas las naciones sería a través del testimonio. Y el testimonio puede ser tú, que tienes tus dones para Cristo y utilizas el canto, utilizas lo que sabes hacer en tu trabajo, utilizas tu vida, tu relacionamiento para poder llevar a otras personas. Jesús dice, ¿no?, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan importante, primero, reconocer que cómo está nuestra condición para poder avanzar. Todos, en toda empresa, en todo emprendimiento, en todo negocio, en todo trabajo, es necesario poder hacer una evaluación. De igual forma en la vida espiritual. Y hoy quiero invitarte a hacer algo profundo, algo especial. Al terminar este video, me gustaría que tomes un momento de tu tiempo y puedas hacerte una pregunta importante. Puedas decir en un momento de oración, decir así: Señor, ¿cómo está realmente mi relación contigo? Y pídele que te ayude a mejorar ese relacionamiento. Y bueno, si este video fue de bendición para ti, te animo a que lo compartas con tus amigos, que lo compartas también en tu grupo pequeño, en la escuela sabática. Te animo a suscribirte también a este canal y de esta forma puedas también ser parte de nuestra comunidad donde podrás recibir los consejos, los repasos de la lección y entre otros temas para el crecimiento de la vida espiritual. Soy Gerson Vega y te invito para que puedas también ir el día de mañana a la escuela sabática y estudiar siempre diariamente a la primera hora de la mañana tu lección de escuela sabática. Nos vemos en el siguiente video.